Él está en Roma y con mucho gusto nos ha querido participar, pues, esos conocimientos que él tiene y ese amor de la Santísima Virgen. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo para él, para el Padre que nos va a impartir esta charla, esta reflexión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y también por cada una de nosotras para que seamos dóciles a recibir este mensaje y estemos abiertas a lo que ella nos pida en este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Fuegos de tu amor. Envía tu Espíritu Santo y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos quedamos reunidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, con ustedes, el Padre Antonio. Muy buenos días a todas. Buenos días, Padre. Bienvenido. Acá en Roma son las 5 de la tarde y por la colocación que tiene la ciudad ya en el Mediterráneo, está prácticamente anocheciendo. Así que yo les doy los buenos días desde esta tarde romana, desde este casi final del día primero del Adviento, un domingo hermoso en el que estamos empezando a preparar el corazón a la venida del Señor, que es siempre motivo de muchísimo gozo y mucha alegría. A través de la Madre Alicia, pues, que me ha contactado, he podido responder con humildad a poderlas acompañar en otra ocasión más. En esta ocasión, profundizando, digamos, en nuestra Madre María de Guadalupe, que restaura nuestra dignidad de hija de Dios. Y lo vamos a hacer a propuesta de Madre Alicia desde una visión de Gaudium et Spes. He enviado hace poquito a la Madre un documento que espero que pueda haber compartido con ustedes, que tiene el breve esquema que voy a proponer y luego, en un color un poco diverso, las preguntas que tendrán su sentido y su lógica conforme vaya explicando lo que he preparado. Les digo también, hermanas, que como el tema me parece riquísimo y abundantísimo, porque es verdaderamente apasionante, es verdad que al tratarlo me doy cuenta de que ha quedado un poquito largo, tal vez, y como no quisiera marear a nadie en la exposición, si les parece, hacia la mitad más o menos, haremos un pequeño descansito de 5 minutos, estirar piernas, poder beber agua, y así continuaremos para que nadie ni se me duerma ni se agote. Bien, dicho esto, empiezo con algunas, lo que he llamado algunas premisas oportunas que, aunque no están propiamente ahí en el esquema que les estoy proponiendo, sí que quiero que quede claro un par de cosas en primer lugar. Hemos sido convocados a meditar en esta hora concreta, ustedes por la mañana, yo por la tarde, acerca de nuestra dignidad de hija de Dios, de cómo María coopera en la restauración de esta misma dignidad de hija de Dios. Por lo tanto, considero que es preciso que hagamos unas aclaraciones brevísimas sobre estas tres
tres pilares sobre los que vamos a meditar. Primero, la filiación divina. Segundo, la dinámica de la pérdida y la recuperación. Y tercero, el papel de María. Estos tres puntos de entrada muy breves. Primero, la filiación divina. Dice, os recordamos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 460, que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y aquí añade un textito de San Ireneo de León, en el que el Santo Padre de la Iglesia dice: porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Dios. Después añade algún apunte sobre San Atanasio, algunos con San Agustín, etc. Pero de este modo lo primero que constatamos y que debemos confesar con alegría en el asentimiento de nuestra fe es una dinámica de gracia. Vamos a hablar de María, que nos ayuda a restaurar nuestra filiación divina. El punto de partida es la gracia. Porque si somos hijos de Dios, es porque Dios nos ha hecho hijos en el Hijo. Más aún, debemos creer firmemente y confesar con decisión que para alcanzar este fin, Dios se ha encarnado, asumiendo la naturaleza humana, y lo ha hecho en el seno de una mujer, y al hacerlo, eleva a la humanidad a la dignidad de hija. Con ello estamos colocándonos en el lugar que nos corresponde, es decir, en el lugar de los agraciados. Somos agraciados. Señalo este punto ahora e insisto en él, aunque luego volveremos a tenerlo presente, porque nunca y de ningún modo debemos comprender que somos hijos de Dios por mérito, nunca, sino que lo somos solo debido al don de la gracia de Dios y de la infinita misericordia de nuestro Padre. El segundo punto de aclarar, la filiación divina. Segundo, la dinámica de la pérdida y la recuperación. Somos hijos, perdemos la filiación, recuperamos la filiación. Esta dinámica es una constante en la vida de los bautizados, o es simplemente algo episódico. Pues bien, también el Catecismo de la Iglesia Católica, esta vez en el número 457, leemos: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz. El texto es un poquito más largo, está tomado de San Gregorio de Nisa, hermosísimo, y nos desvela que en efecto la irrupción del pecado en la historia de la humanidad va a tener una fuerza devastadora sobre el hombre. Pero, y aquí viene lo magnífico, pero no definitiva. La fuerza del pecado es devastadora en la persona humana, no definitiva. Dice San Gregorio que ha llegado a ser una naturaleza enferma, desgarrada e incluso muerta. Es verdad que el ser humano, al dejarse tentar, rompe la natural alianza de gracia con el Señor y mancha la filiación creatural que le ha sido dada por su Creador. Sin embargo, Dios mismo interviene a lo largo de la historia para restaurar esta naturaleza extraviada, hasta el punto de venir Él mismo a vencer de una vez para siempre las potencias del malo y para transformar, como dice San Gregorio de Nisa, de una forma hermosa, para transformar lo enfermo en sano, lo desgarrado en restablecido y lo muerto en resucitado. En este punto vale la pena
que detengamos nuestra contemplación y la fijemos en la auténtica naturaleza de Dios. Cómo es grande e infinita su misericordia. Porque no es en una criatura angélica en la que se fija el Señor, no es al ángel al que eleva a la dignidad de hijo de Dios, sino a un cacharro roto, que podemos leer en los profetas, ¿no? Soy un cacharro roto. Dios no elige en la creación lo más excelso, lo más bello, lo más noble, sino lo débil. Y dentro de la debilidad, aquello que se ha afeado por el pecado, lo impuro, que no es otra cosa que la naturaleza humana herida. Atención, la naturaleza humana herida. Porque la naturaleza humana en sí, que es creación de Dios y que es Cristo encarnado, no es ni impuro, ni feo, ni roto. Pero cuando ha sido herida por el aguijón de la muerte, necesita ser restaurada. Pues este es el Dios al que desvela Jesucristo en su propia persona. El Dios que ama lo que se ha roto, al hombre que se ha extraviado y tiene que ser rescatado. Filiación divina, dinámica de rescate. ¿Cuál es el papel de María, en tercer lugar? La presencia de María en el plan de la salvación, en el plan de Dios, es una presencia perenne, pero además ancestral, porque acontece en el tiempo de los hombres, en nuestra historia, y podemos situarlo cronológicamente, pero hay un principio que nosotros debemos contemplar en nuestra concepción teológica, pero más aún en nuestra espiritualidad, y es el siguiente. Dios no improvisa. Esto es maravilloso. Dios no improvisa. Dios prepara. Prepara con una infinita suavidad, con una pedagogía paterna, delicadísima, amantísima, volcadísima en la caridad y en el amor hacia sus hijos. Dios prepara las etapas de la historia para que en el momento oportuno acontezca el milagro de la encarnación en María. Como dice San Pablo, escribiéndoles a los cristianos de Galacia, un versículo que todos conocemos muy bien, ¿verdad? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Entonces, es entonces que la gracia puede ser derramada con abundancia sobre la humanidad, comenzando por María. Durante muchos siglos se ha mirado a María, la Madre, tomando en consideración una sola dimensión de su ministerio, una dimensión de su misterio, que era la de portadora del Verbo encarnado en su seno. Este don de la gracia la constituye una criatura única. Pero, atención, porque cabe el riesgo de que al centrar nuestra atención únicamente en la que llamaremos dimensión pasiva de María, en la cual ella es el templo del Espíritu Santo, ella es el receptáculo del Verbo, ella es el seno que acoge el Verbo encarnado. Esta dimensión pasiva nos haría perder de vista la dimensión activa, y esa se descubre en su discipulado. De ello vamos a hablar un poquito más adelante, pero adelantamos ya ahora que en María, la primera de todos los que vendremos después a la fe, en ella convergen y se entrelazan de una manera perfecta ambas magnitudes, la pasividad y la actividad, es decir, la pasión y el discipulado. Y es desde ahí que debemos entender su papel en esta dinámica de la restauración de la filiación divina, que es un don de Dios, pero que se había extraviado a causa del pecado. Estas eran las tres cositas que quería asentar como principios básicos antes de comenzar con una mirada muy a vuelo de pájaro sobre Gaudium et Spes. Hemos elegido solamente algunos puntos dentro de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, lógicamente porque no disponemos de un tiempo suficiente para hacer un desarrollo amplio
de este documento tan rico y tan hermoso del Concilio Vaticano II. Vamos a iluminar este itinerario de restauración de nuestra filiación divina, acompañados por María de Guadalupe, con algunas anotaciones que nos hace el concilio. Y yo voy a fijar la atención en tres aspectos que en el documento se pueden encontrar y que iré más o menos citando. Uno, sobre todo los filósofos del siglo XIX han dado respuestas verdaderamente, y ya antes de ellos, los del XVIII, desde el racionalismo, desde la Ilustración, y también han dado respuestas desesperadas, sobre todo principio del siglo XX, después de las guerras, después de las grandes hecatombes, el existencialismo, el nihilismo, respuestas que dejan un mal sabor de boca. Sin embargo, la revelación divina es la que pone de manifiesto la autenticidad del ser humano y de su proyecto. Claro, esta afirmación que acabo de hacer yo ahora mismo, ustedes la acogen con alegría, con gusto y con fe, ¿no? Si yo hago esta afirmación delante de un nihilista, un existencialista, un racionalista, me la discutirá. Sin embargo, nosotros hemos recibido un don, que es el don de la fe. Y la fe nos ayuda a descubrir y a abrir la mente y el corazón a este misterio. Dios ha constituido centro de la humanidad, centro de todo, al Hijo, por lo tanto, a la persona. Y es ahí donde descubrimos el misterio de la persona y la dignidad de la persona, en el Hijo. Sin embargo, es necesario que señalemos algo irrenunciable a esta naturaleza elegida y elevada. El propio documento lo explica así. Dice Gaudium et Spes: el hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Fíjense qué contundencia en la afirmación negativa. No puede. No puede. No está dejando un resquicio. No, podría darse el caso, si uno, sí, condicionalmente. No, no puede. En efecto, es Dios quien revela lo que está bien y lo que no está bien al hombre. Y fíjense, ya desde la revelación bíblica, en el libro del Génesis, la primera vez que Dios hace un discernimiento sobre el bien y sobre el mal es precisamente en esta situación. Y es para decir, no es bueno, por lo tanto, Dios está afirmando algo sobre el bien y sobre el mal. Esta vez dirá, no es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? Que el hombre esté solo. Bien. Desde su propia concepción en la mente y en el corazón de Dios, el hombre es por naturaleza un ser social. No se hace social porque se ve en la obligación de compartir el espacio, el tiempo, los recursos, la defensa. No. El hombre es constitutivamente y por naturaleza un ser, dirá la sociología, la psicología y la política, dirá un ser social. Nosotros vamos a añadir aquí algo que nos da la revelación y que va mucho más allá, que es maravilloso. Atención. El hombre es un ser en comunión y para la comunión. Es hermoso cómo en las constituciones de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe nos encontramos con artículos en los que abunda el deseo de vivir la fraternidad. Pequeño paréntesis, pequeñísimo. Algunas amigas españolas, a las que quiero mucho, pero que son teólogas feministas, no hubieran utilizado nunca la palabra fraternidad para referirse a una comunidad femenina. Ellas ahora hablan de sororidad. Pero permítanme que yo siga hablando de fraternidad, porque ustedes lo utilizan en sus constituciones, así que cerramos el paréntesis y hablamos de fraternidad. En sus constituciones abunda el deseo de vivir la fraternidad, de completarla en el servicio, especialmente con los necesitados. Me ha compartido Madre Alicia, por ejemplo, este artículo 447. La fraternidad se manifiesta en la gozosa sencillez con que cada hermana acoge, sirve y brinda su apoyo,
colabora en un mismo apostolado y comprende a todas las demás, respetando y favoreciendo al mismo tiempo el pluralismo comunitario. La comunidad, la pluralidad, todas las demás como grupo que se aglutina en torno a un mismo fin, es en sí mismo un rasgo definitorio de nuestro ser como persona, pero también nuestro ser comunional. Estas intuiciones de nuestros fundadores encuentran su sustento en la misma revelación. No son de entrada un simple ejercicio ascético, son la respuesta primera a la gracia de Dios que nos ha constituido para la comunión. Esa es la fuente de nuestra dignidad, la de ser, y ser en plural, de Dios, hijos de Dios en plural. Veamos este mismo aspecto desde la óptica de la revelación y de la fe. Aquí les he puesto en el esquemita el hombre imagen de Dios, María, nueva Eva. Bien, ya los padres de la Iglesia encuentran en María la superación del pecado de Eva y la vía que inicia el camino de la salvación cuando acoge la invitación que le hace el ángel para convertirse en la madre del Salvador. San Ireneo de Lyon escribe en su famosa obra contra los herejes, Adversus Hereses, este texto hermosísimo. Dice así San Ireneo: de la misma manera que aquella, es decir, Eva, había sido seducida por el discurso del tentador hasta el punto de alejarse de Dios, desobedeciendo su palabra, así ésta, es decir, María, recibió la buena nueva por el discurso de un ángel, para llevar a su seno a Dios, obedeciendo su palabra. Y como aquella había sido seducida para desobedecer a Dios, ésta se dejó convencer a obedecer a Dios. Por ello la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva, y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, así la desobediencia de la Virgen fue contrarrestada por la obediencia de una virgen. Cierra aquí el texto de San Ireneo. Quiero destacar para nuestra reflexión el comportamiento de la una y de la otra, y no en tanto que mujeres. Atención, brevísimamente me detengo sobre esto porque no contemplamos el pecado de Eva como el pecado de una mujer, sino un pecado estructural cometido por un ser humano, el primer ser humano junto a Adán, que consiste en la desobediencia. Y es aquí donde San Ireneo y la Sagrada Escritura, en el fondo, pone el acento. El acento está en esto. Además, al mismo tiempo, será otro ser humano. Sí, otra vez una mujer, y es María, del mismo género que la primera, pero una persona, un ser humano, quien supera aquella desobediencia con una obediencia radical. Por lo tanto, lo que María pone de manifiesto delante de toda la historia de la salvación y lo que hoy subraya para nuestra vida y nuestra espiritualidad no es otra cosa sino la obediencia, como señala e insiste San Ireneo. Es el valor primero y fundamental, pero no basado en la actitud de sumisión, esa que denuncian los filósofos, y a veces con cierta razón, a veces, porque los filósofos no conocen la intimidad de Dios. Ellos acusan la fe cristiana de una obediencia absurda, sin sentido. Sin embargo, desde la fe comprendemos la obediencia como descubrimiento, como revelación. La obediencia es una dinámica de asunción. Asumimos la verdad en su plenitud, porque al obedecer el plan de Dios, nos dejamos guiar por él hasta nuestra máxima potencialidad. Otra vez, volviendo a las constituciones de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. El artículo 2.8 dice: esta filiación a María Inmaculada de Guadalupe nos impulsa a obedecer en todo la voluntad del Padre, a progresar continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, a entregarnos con amor, saliendo al encuentro de los hermanos, especialmente de los más necesitados,
con una vida de humildad, sencillez, abnegación, fortaleza y prudencia, como María se manifestó en su advocación de Guadalupe. Avanzamos, por lo tanto, en nuestra comprensión de lo que significa nuestra filiación divina, descubriéndonos en el corazón de Dios como hijos amados, elegidos, convocados para vivir en comunión, y una comunión que encuentre su fundamento en la obediencia a la inspiración del Espíritu, que se manifiesta a través de lo que hoy y en todos los tiempos la Iglesia ha llamado camino de sinodalidad. La obediencia es descubrimiento sinodal de la voluntad de Dios y asunción personal y comunitaria de la misma. Propongo una nueva pregunta, una nueva meditación llegados a este punto y esos 5 minutos prometidos de silencio de descanso para estirar las piernas. La pregunta: ¿es bueno examinar la propia obediencia, pero siempre a la luz de la revelación? No puedo decirme a mí mismo si soy más o menos obediente solo porque he hecho lo que mi superiora me ha mandado. Contemplando a María obediente, me pregunto: ¿vivo con determinación mi día a día, aceptando mi misión concreta como ocasión para mi realización? Mi misión es una oportunidad que Dios me brinda para realizarme en Él, mi filiación de hija. Acepto e integro con serenidad y compasión aquello que debo hacer. Comprendo que todo forma parte del plan de Dios, que es revelación de Dios. Bien, pues estas preguntas también nos ayudan y nos conducen a colocarnos como hijas de Dios gracias a la inspiración de María. Hacemos, si les parece, perdón, en mi reloj son las 17, casi 50. Si les parece, hacemos un descansito. Yo decía 5 minutos, lo que les parezca. Si les parece, hasta las 6, 10 minutitos, estiramos las piernas, tomamos un poquito de agua y volvemos, bueno, a las 6 de aquí, que serán las... para continuar un poquito Sí, más. padre. Estupendo. Sí, padre, gracias. En esta parte, segunda parte final de la reflexión, afrontamos ahora este aspecto que Concilio reflexiona acerca de el pecado, la libertad y la muerte. Una reflexión absolutamente necesaria, aunque parece que es más propia del tiempo de la Cuaresma, pero no deja de ser una realidad que está presente en la vida de la persona humana y evidentemente en el desarrollo de nuestra fe. Y cuando el Concilio reflexiona acerca de la inclinación al pecado, continúa en esta misma línea de pensamiento, concatenando estos principios, es decir, Dios, en el origen de todo, la obediencia como vehículo de realización de la persona y la comunión con los otros y con la creación como marco de la acción. En el número 13 de Gaudium et Spes leemos: al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Los padres sinodales otra vez hacen hincapié en cómo la revelación divina pone de manifiesto la perenne, constante tensión entre el bien y el mal, que se manifiesta al mismo tiempo en el hombre, en la persona humana, luces y tinieblas que conviven en la persona. Pero sobre todo existe una certeza que el Concilio subraya de un modo constante, y es esta: la gracia vence. Estamos tentados constantemente, somos constitutivamente una mezcla, como un cóctel de luces y tinieblas, pero la gracia vence.
El hombre debe recuperar el verdadero ejercicio de la libertad, venciendo la seducción del tentador. En el hombre convive este deseo de hacerse a sí mismo, prescindiendo de Dios y focalizando la atención en lo creado, en lugar de adorar y alabar y bendecir al Creador. Es una tentación perenne, pero el verdadero ejercicio de la libertad, el auténtico, consiste en descubrir la voluntad de Dios, de lo que ya hemos hablado, descubrirla porque Él la revela, Él la da a conocer a través de la palabra que sigue descendiendo a la tierra como llovizna que la empapa y la nutre. El número 17 de Gaudium et Spes dice así: el hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia, esfuerzo crecientes. La libertad humana, herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Gaudium et Spes 17. No obstante, reflexionamos, la consecuencia primera del desvío de la humanidad hacia las cosas terrenas en lugar de las cosas del cielo es la muerte. Sin embargo, nos dicen los padres del concilio que el hombre lleva en sí una semilla de eternidad. Y esta es una revelación para mí magnífica, sobrecogedora y fascinante. Somos para la eternidad. Ese es el plan de Dios, no la muerte. La muerte no es una criatura de Dios en tanto que victoria del mal, no. La muerte ha sido vencida por la resurrección de Cristo y ya no es más un acontecimiento aterrador que deje al hombre a la intemperie de lo desconocido. Ahora conocemos en un modo misterioso que el pecado no tiene un poder definitivo, pues el poder total y la victoria es de nuestro Dios que ha vencido a la muerte. En el epígrafe que les propongo en el esquemita dice: Cristo esclarece el misterio del hombre. Bien, pues, María, cuenta la tradición, durmió entre los apóstoles cuando llegó su hora. Es muy hermoso contemplar la tradición oriental de las iglesias orientales, que luego se extendió por muchos lugares de la cristiandad, donde se venera la imagen de la dormición de María. No sé si también en México se venera esta imagen, ya me enteraré hablando con los padres de casa. La dormición de María, el sueño de María, no se asemeja a la muerte como acabamiento o como fin de la existencia. En ella se cumple la promesa del Padre por medio del Hijo. Y si Cristo esclarece el misterio del hombre con su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, en María este misterio se hace extensivo a toda la humanidad. Además, Dios la elige para recibir un don especial y toda su existencia, su realidad total, su persona en cada una de sus dimensiones entra, irrumpe en el plano de Dios. Eso es lo que significa la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Más allá de una imagen que nos pueden tildar a los cristianos, visto desde fuera, el mundo de los pensadores, de los filósofos, a veces de los artistas también, nos pueden tildar de míticos o cargados de rasgos de espiritualidades esotéricas. No, la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos no es otra cosa que la constatación de lo que acontecerá en el último día. Ella preludia y anticipa el tiempo final gozando ya de este don. Toda su persona, su corporeidad, su mismidad, su ser absoluto, su psicología con sus afectos, sus expectativas y sus debilidades, su espiritualidad y su anhelo de Dios, esa persona, sin dejar fuera nada, es acogida en el misterio de Dios. Por eso nosotros, cuando contemplamos la perspectiva de la muerte,
a la que estamos ligados por naturaleza, la contemplamos desde la certeza de la esperanza en Dios. Porque María ha sido ya asunta al cielo, toda su persona. No hay corruptibilidad en ella porque Dios anticipa lo que vendrá y lo que acontecerá al final de los tiempos en todos nosotros. Por eso este rasgo de la filiación divina nos llena de serenidad, de esperanza, de paz, de consuelo y de alegría. Y contemplamos la muerte como la fiesta del encuentro definitivo con todo lo que amamos. Propongo como preguntas para la meditación: a la hora de evaluar mi vida, cuando hago mi examen de conciencia, cuando desciendo con humildad hasta mis miserias para afrontarlas, ¿tomo como punto de partida mi pecado o me fijo ante todo en la gracia de Dios? Esta es una primera meditación que les propongo hacer en este momento. Si a la hora de hacer mi examen de conciencia yo trato de buscar mi propio error, mi debilidad, mi pecado, muy probablemente estaré haciendo una revisión autorreferencial. Si lo que hago al contrario es, como María, mirar la gracia de Dios, mirar el don que viene, entonces el Señor me va a arrojar una luz hermosísima en la que me va a desvelar mi miseria, mi pecado, mi debilidad, sí, pero iluminada. Atención, iluminada. De lo contrario, si yo comienzo solo mirándome a mí, la luz de Dios me va a costar mucho asumirla. El Señor me ha mirado con misericordia y en María me descubre a la mujer que anticipa el triunfo de la gracia. Me pregunto, ¿tengo firme la esperanza en que es posible la santidad porque cuento con la fuerza del Espíritu, como María contó con ella? Afrontamos la última parte de este tiempo de meditación que se llama la comunidad humana, también en dos aspectos, aspecto A y aspecto B. El A, la vocación en comunidad. Y aquí la contemplación en María propongo como una frase que es: María conjuga su vida en el plural de la comunidad. El concilio dedica una buena parte de la Constitución Gaudium et Spes a reflexionar acerca de la comunidad. Si el hombre es un ser en comunión para la comunidad es su espacio natural, su entorno privilegiado y desde luego su refugio seguro. Todo lo que quede fuera y al margen, atención, fuera y al margen de la comunión, no de la comunidad como estructura, no. Todo lo que quede fuera y al margen de la comunión peligrará de precipitarse hacia el pecado y hacia el error. En el número 24 de Gaudium et Spes, además, los padres sinodales encuentran el fundamento de la comunión en el misterio mismo de la Trinidad. Leemos allí: cuando Cristo ruega al Padre que todos sean uno como nosotros también somos uno, esta es la oración de Cristo, dicen los padres sinodales, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y esto solo se vive en comunión. Lo que los santos evangelios nos narran acerca de María sigue siempre esta línea. Fíjense que son pocas las referencias que la Escritura hace de ella, pero suficientes. No se trata solamente de un episodio dentro de la gran historia de Jesús. Lo que los evangelios dicen de María es el retrato de su propia persona, la revelación de un comportamiento y la revelación de una vocación que debe servir como modelo. Pues en dicho comportamiento y en dicha vocación es en la que va a ser educado el Hijo de Dios. Atención, no es atrevido afirmar que Jesús aprendió la lengua de María porque su madre se la enseñó.
Jesús aprendió a dar sus primeros pasos porque María le sujetaría las manos. Pero atención, Jesús aprendió de María el amor, un amor que es siempre entrega libre y generosa por aquellos que la necesitaban. Bastaría con que contemplásemos la visita de María, ya encinta, ya esperando a su hijo, a su prima Isabel, que requiere atenciones, y ella se brinda a ese amor comunional y generoso. Las hijas de María Inmaculada de Guadalupe tienen como norma de vida la generosidad y la asistencia, leía en el artículo 2.3, especialmente con los huérfanos. Están llamadas a manifestar en su propia vida y en su propia vocación la tarea materna de María, que debe ser la tarea de toda la Iglesia. Es hermoso que en este propósito cada una viva en la convicción de formar parte de una familia que progresa unida en la santidad, siempre en comunión. Dice a este respecto un artículo de ustedes, el 447. Nos esforzaremos por crear en la comunidad un ambiente que propicie el desarrollo de la personalidad de cada una de sus hermanas y su total entrega a Dios por medio de una auténtica y madura amistad con el Señor que nos lleve a crear profunda comunión entre todas. La amistad madura y auténtica con el Señor conduce a la comunión. Y si no es así, esa amistad con Cristo no será ni madura ni auténtica. Lo tienen ustedes en sus constituciones y es hermosísimo. En este sentido, fíjense, hemos de contemplar el misterio de María en medio de la comunidad. ¿Cómo nos ayuda María aquí a vivir con radicalidad nuestra filiación divina? Refiere San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que María perseveraba en la oración con los apóstoles. Hechos 1:14. Y esta será su fortaleza. Cuando María ha recibido el anuncio del ángel, narrativamente debemos imaginarnos a una joven que está sola. Así nos la pintan los grandes pintores, ya en el Renacimiento, luego en el Barroco, ¿verdad? Esas imágenes, Fra Angelico, María allí con el breviario, rezando, y el ángel que se le aparece. Narrativamente está sola. Pero atención, porque sin embargo el propio mensaje, el mensaje en sí, desmiente la soledad de María, pues el propósito del plan de Dios no puede expresarse nunca en singular. El Hijo que va a nacer viene para salvar al pueblo y será el Rey, el del pueblo. Lo leemos en Lucas 1, 30-33. María, que asume este mensaje, que lo acepta y lo hace suyo, se sabe cooperadora de un plan de salvación que se instala en una comunión y que comienza por su propia comunión con el Hijo que va a recibir y en el Espíritu que la inunda. Comunión también triple, triangular, múltiple, podríamos decir. Por lo tanto, el mismo misterio de María, aunque narrativa y aparentemente está sola, es misterio de comunión y no podemos obviarlo. Así también nosotros tenemos que desplegar, vivir y afrontar nuestra vida de hijos en la comunión que María misma experimenta. Propongo como reflexión, después de este breve punto, es la hora de revisar mi comprensión de la comunidad, Debo someter al juicio de Dios mi actitud general, mi disponibilidad, la autenticidad de mis gestos y mis palabras con las hermanas, mi alegría cuando alguna triunfa, mi pesar solidario cuando alguna sufre o fracasa. Es voluntad de Dios que yo no me haga aparte en nada, como María, que espera, que acepta, que asume. He de revisar mi comprensión de la comunidad y descartar de ella aspectos utilitarios. No vivo en comunidad porque es útil, porque no tengo a dónde ir, porque no sabría qué hacer, porque no. Esa no es una respuesta válida.
vivo en mi comunidad como María porque me ha sido regalada por Dios. Primer rasgo comunitario, el Dios que entra en diálogo con la vida de la Iglesia, como entra en diálogo con María, y la fecunda. A María le da al Hijo, a mí el Espíritu me da la filiación. Primera dinámica comunitaria. Analicemos desde ahí cómo va siendo nuestra vida de comunidad. Afrontamos ya el final, estamos llegando. Último puntito que quiero reflexionar de un modo breve, seré breve. El bien común. Y aquí, para contemplarlo desde María, vamos a afirmar el discipulado de María, motor de salvación común y superación del individualismo. Y ahí les dejo algunas citas del Evangelio que luego pueden revisar o no, como quieran. Digo ahí les dejo porque cuando hayamos terminado le pasaré este documento que tengo como base de lo que estamos compartiendo, se lo pasaré a la Madre Alicia para que si ustedes lo quieren tener o revisar, estará siempre a su disposición. Bien, los padres sinodales exponen en Gaudium et Spes 26 aquello que comprenden que sea el bien común. Cuando hablamos del bien común, ¿qué es eso? ¿Qué responde la Iglesia a esta pregunta? ¿Qué es el bien común? Y dicen los padres sinodales: el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. En esta concepción del bien común debemos fijarnos en primer lugar que subyace una llamada a la perfección. Fíjense, logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Por lo tanto, hay una llamada a la perfección y esta llamada es un fin posible. Sería absurdo no creerlo y, sin embargo, exigirlo. No podemos exigirle a alguien algo imposible. Un libro muy querido para mí, aunque tal vez les haga gracia y les resulte simpático, un libro muy querido para mí que me parece una joya, no solo literaria, sino incluso espiritual, es El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Me imagino que no habrá ninguna entre ustedes que no lo conozca. Y si hay alguna que no lo conoce, que no termine el año sin conocerlo. Es pequeñito, es una maravilla. Bueno, hay un momento en el libro, en El Principito, que se está hablando de la autoridad y en el que este pequeño príncipe galáctico se encuentra con un rey. Y al Principito le llama la atención la figura del rey. El rey dice que es el señor de todo, que tiene potestad y autoridad sobre todas las cosas. Vale. Y entonces dice el Principito: pues si usted manda sobre todo, ordene que se ponga el sol, porque me gustan mucho las puestas de sol. Y el rey le dice: no, esto no lo puedo ordenar. Entonces el Principito no entiende por qué, si tiene autoridad sobre todo, por qué no puede ordenar que se ponga el sol. Y el rey le da una respuesta muy sabia. Si yo ordenase a uno de mis soldados que saliera volando como un ave y el soldado no lo hiciera, él no está desobedeciendo. Es que yo doy una orden que no está bien enfocada, porque no puedo ordenar algo que no es posible. Cierro el paréntesis de la reflexión de Saint-Exupéry y del Principito porque creo que es muy hermoso que partamos de esta fe. Fe de verdad. La perfección es posible. Cristo nos ha llamado en el Evangelio a ser perfectos. El Antiguo Testamento ya, en el libro del Levítico, llama al pueblo a la perfección. Ahora, el bien común es el conjunto de actitudes que comunitaria y personalmente deben apuntar a la perfección. Ahora bien, para alcanzar este bien, el Concilio Vaticano II comprende que el itinerario acertado es nuevamente el de la comunión, que debe crear las condiciones que lo hagan posible en la sociedad civil. Es decir, no de un modo espiritualizado talmente que no tenga nada que ver con la vida real. No se trata de una perfección abstracta, no.
Es en la vida social donde la perfección alcanzará su logro más pleno y lo adquirirá siempre en comunión, pero sin que por ello se vea mermada la responsabilidad particular de cada uno. Y aquí hay un equilibrio perfecto entre la comunión, la sociedad, las asociaciones y el individuo, entre lo que tenemos que hacer en la comunidad y lo que cada individuo tiene que asumir de forma personal y responsable. Lo uno no quita ni suple lo otro. Por otra parte, será considerado un bien, hablando del bien común, todo aquello que esté centrado en la persona. Y este aspecto el concilio lo marca de una forma muy hermosa. Dicen los padres sinodales, también en el número 26 de Gaudium et Spes. El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario. El propio Señor lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así reflexiona el concilio, ¿no? Esta reflexión acerca de la vida social en general debe tener una expresión muy concreta en la vida de nuestras comunidades, que deben en todo momento reflejar la sociedad ideal a la que el mundo debe mirar con el anhelo de asemejarse a ella. Ojalá y las personas que viven en nuestro entorno quieran asemejarse a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de entregarnos, a nuestro modo de tratarnos entre nosotros dentro de la comunidad. Ojalá. Es la Iglesia y en ella cada una de las familias que la componen como nuestros institutos de vida consagrada y apostólica. Si atendemos en este punto a María, volvemos finalmente nuestra mirada a ella para ir acabando, deberemos contemplarla como motor de superación del individualismo en vistas al bien común, pero también como motor de salvación común. En la aceptación del plan de Dios que le propone el ángel, María se encuentra en una encrucijada verdaderamente difícil. Fíjense, de una parte, su sistema valorial y las categorías sociales y religiosas de su mundo están siendo cuestionados. Es decir, ella es una joven virgen desposada que tiene que asumir un embarazo, tiene que aceptar un embarazo. Una joven virgen desposada en su mundo, en su tiempo, en su circunstancia sociopolítica. Esto es una ruptura total de su sistema valorial. Este no era su plan. Tanto el relato de San Lucas como el de San Mateo, así como las diversas tradiciones que llegan a nosotros acerca de María, nos la presentan como una mujer de su tiempo. Por lo tanto, conoce bien la ley, conoce las convenciones sociales y a cuanto parece es fiel a todo ello. Y sin embargo, Dios le pide que rompa radicalmente con su espacio de confort y salga a la intemperie de la historia, a riesgo de que el juicio caiga sobre ella y este juicio sea condenatorio. Es un grandísimo riesgo. Tan es así que el Evangelio según San Mateo nos tiene que decir que José decidió repudiarla en secreto, porque el juicio que habría caído sobre María habría sido el exterminio. Sin embargo, María, que sabe todo esto, asume el plan de Dios. María se vence a sí misma, y no solo al interno, sino todas estas reticencias, no por estoicismo o por autocomplacencia. Es decir, si María está dispuesta a iniciar el itinerario del todo peligroso para ella que Dios le está proponiendo, no es porque se mire a sí misma como meta y como fin, sino porque, en primer lugar, ha encontrado el amor de Dios que la está mirando. Lucas pone en labios del ángel una expresión potentísima que nunca más se repite en la Sagrada Escritura. Es Jaire que jaritomene, en el texto griego. Alégrate llena de gracia. Llena de gracia. Juntamente con esta conciencia de haber sido agraciada por el Señor, María hace de sí misma una oblación total en favor de la humanidad toda.
vence, en efecto, todo individualismo. Venciendo estas reticencias, estas presiones de su entorno, no solo se vence a sí misma, vence el individualismo que la podría atrincherar en sus seguridades y vuelca un bien de perfección hacia un fin común, un bien común. Dicen nuevamente las constituciones de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe. En el artículo 434, María, la mujer de las promesas, es obediente, reconoce el plan de Dios y lo acepta en su vida. Hágase en mí según tu palabra. A ejemplo de María, aceptaremos con fe la obediencia, aun cuando ésta contraríe nuestra voluntad. Eso es lo que dicen sus constituciones. Fíjense, si la voluntad está conformada con la de Dios, como acontece en María, no habrá que aceptar la obediencia contrariando la propia voluntad, porque todo será uno, el plan de Dios y mi propio plan. Y esto es un don hermosísimo que nos regala María en su propia manera de ser hija de Dios y en nuestra propia filiación. Termino proponiéndoles una última meditación que sería: la acción de la gracia es lo que hace posible que mi dignidad de hija de Dios alcance su máximo exponente. La acción de la gracia me hace alcanzar el máximo exponente como hija de Dios. Y es la única fuerza capaz de poner en marcha la aceptación del plan de Dios que voy conociendo. Es necesario que, como María, me abra a la acción de la gracia, primero, conociendo íntimamente el plan de Dios que apunta siempre, siempre, siempre al bien común, la comunión. Evalúo mis pequeños individualismos y trato de mirarlos como los mira Dios, con misericordia, pero con la determinación de vencerlos con amor a los demás. Es tiempo de evaluar esas tendencias individualistas, pero que soy capaz de vencer gracias al amor de Dios. Concluyo aquí la exposición que les quería compartir en esta tarde, en esta mañana para ustedes. Espero que no haya sido demasiado agotadora, teniendo en cuenta este descansito, y espero y deseo que les pueda servir en este comienzo del Adviento esta mirada sobre el magisterio de la Iglesia, sobre nuestra Madre María de Guadalupe, para reafirmarnos nuevamente en nuestra filiación, hijas de Dios, para vivir en el camino de la santidad. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por haber pensado en mí para compartir este espacio. Muchas gracias, Padre Antonio. Gracias por su docilidad al Espíritu Santo y también por querer ayudarnos en nuestra vida espiritual. Muy rica su exposición, Padre, su reflexión, y pues esperamos que la Santísima Virgen nos regale también toda su vida que ella vivió aquí en la tierra para que nosotros también podamos responderle a su Hijo y en este llamado concreto que tenemos nosotros en nuestra vida consagrada. Padre, pedimos por usted que el Señor lo siga bendiciendo.